Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Abrimos ahora entonces la segunda jornada. Yo, desgraciadamente, porque tengo que estar al mismo tiempo en muchos lugares y la clonación de seres humanos todavía no ha avanzado lo suficiente, me tuve que perder parte de la jornada de ayer y ahora ya tengo que ir a abrir otro evento, así que me voy a perder gran parte de la jornada de hoy también. Lo que alcancé a escuchar ayer, las exposiciones de la mañana que hubo, me parecieron espectaculares, me encantaron. Me parece interesantísimo el recibir el aporte de gente hermana que viene de otros países, la exposición sobre México de ayer, una realidad que nosotros no tenemos, que es la realidad de las corridas de toros. Nosotros, cuando vamos a Colonia, solemos ir a pasear por el Real de San Carlos, en Colonia, que es donde estaba la Plaza de Toros. Esa es la Plaza de Toros, ya por cierto, hace muchísimo tiempo dedicada a otros menesteres, pero esa es la Plaza de Toros más cercana que tenemos, la que está del otro lado del Río de la Plata, en Colonia del Sacramento. Aquí en Buenos Aires hay referencias a actividades de tauromaquia durante el siglo XIX, pero fue muy fuerte aquí el movimiento que se asienta en la segunda mitad del siglo XIX por el respeto y el tratamiento bueno a los animales no humanos. Figuras como la de Domingo Faustino Sarmiento, que es uno entre muchos que adherían a las ideas que allá por los años 1860 sostenían grupos masónicos, grupos positivistas y un factor que vosotros deberíais... Este micrófono anda muy mal. Hazme otro, por favor, y mejor no usé este micrófono. Gracias. Con trampa. Un factor que yo propongo, así como te propuse humildemente el año pasado, y no sé si no me anoto yo para el año que viene con una breve exposición sobre eso, un fenómeno que solemos soslayar en las facultades, en general en las universidades de Argentina, de Europa, no tanto de Brasil, pero desgraciadamente en Brasil el positivismo es tan fuerte, el positivismo actual, no el positivismo del siglo XIX, que esto también termina dejado de costado, que es el espiritismo. En general no hablamos del espiritismo en esta facultad nunca. Yo creo que he sido de los pocos que ha traído el espiritismo en clases y en conferencias, pero el espiritismo moderno, positivista, que nace en 1858, cuando el francés Denisard, que había adoptado el seudónimo de Allan Kardec, publica el Livre des Esprits, el libro de los espíritus, un año antes, meses antes de que Charles Darwin cambie el paradigma del mundo con el origen de las especies. Y es muy interesante porque el espiritismo va a traer una serie de consideraciones muy, muy dignas de ser estudiadas sobre la relación del ser humano con los demás animales. Yo creo que tenemos que mirar esas cosas porque traen aportes, y el espiritismo fue muy fuerte en la intelectualidad rioplatense de los años
60s, 70s del siglo XIX. Personalidades muy, muy marcantes de la historia argentina, en general todo el grupo Mitre, toda la gente del grupo Mitre, Avellaneda, Sarmiento, Vélez Sarsfield, tenían una inclinación por el espiritismo o practicaban abiertamente el espiritismo. Y el espiritismo, junto con el conjunto de ideas e inclusive con la difusión temprana, porque en Europa hacía rato ya que se había difundido, pero en el Río de la Plata lentamente, de El origen de las especies de Darwin, que trae esa nueva visión del ser humano como un animal, porque en última instancia del origen de las especies se termina deduciendo con claridad, a pesar de que Darwin no lo dice, pero se termina deduciendo con claridad que el ser humano es un estadio evolutivo que en realidad no se diferencia de los demás grandes simios, sino por sus conquistas intelectuales. Y entonces no tenemos esa realidad. Pero bueno, lo cierto es que aprendemos. La espectacular, para mi forma de ver, conferencia de ayer sobre Anubis, el hecho de que yo no recordaba que en esta facultad se pasara en una conferencia diapositivas de tatuajes. Me parece genial y me encanta que traigas, junto con tu maravillosa gente, este aire fresco aquí a la facultad. Tenemos mucho que aprender. Así que, Vicky, adelante, y de esta manera inauguramos el segundo día de sesiones de este encuentro que, Vicky, tenemos que darle una reprimenda. A partir del año que viene, basta de nacional, internacional. A partir del año que viene, internacional. O sea, el año que viene será el tercer encuentro nacional y primero internacional de derechos de los animales no humanos. Y todo, por supuesto, por empezar de Brasil, de Chile. Sí, señora. Y todos vosotros tomad el compromiso de hacer una difusión para que este evento cobre unas dimensiones que, bueno, ya son importantes, pero todo siempre puede crecer más. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sí. Antes de que se me vaya, lo quiero invitar porque nosotros los abogados de derecho animal tenemos nuestros encuentros nacionales a partir del 2017. En el 2017 fue en la ciudad de San Juan, en el 2018 fue en la ciudad de Córdoba y en el 2019 será en la ciudad de Bahía Blanca el 17 y 18 de octubre. Así que lo quiero invitar especialmente, yo pertenezco a Bahía Blanca y si usted quiere hacer su ponencia en Bahía Blanca será muy bien recibido. Muchísimas gracias. Así que el nuestro va a ser internacional porque va a haber gente de Colombia. Muchas gracias. Tengo un cariño muy especial por la ciudad de Bahía Blanca porque cuando mi bisabuelo llegó a la Argentina representando los intereses cerealeros británicos, como era de esperarse, se asentó en Bahía Blanca. Así que, Puerta y puerto del sur argentino. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, comenzamos por comenzar la tercera jornada. Cristina, te vas a tener que extender un poquito más de tiempo, vas a tomar un poquito de tiempo al siguiente. Me reducirás a los otros como sea. Te dejo a cargo de esto. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a dar inicio al panel de los institutos. Este año nosotros, el año pasado, hicimos las presentaciones de los institutos, de los diferentes institutos que se dieron cita en este lugar para contar cómo estaban trabajando. Nosotros somos institutos, salas, comisiones de derecho animal que funcionan desde el punto de vista netamente académico en los diferentes colegios de abogados del país. Este año propusimos que los institutos trabajaran una ponencia sobre temas que tiramos aleatorios
y que también tuviéramos la posibilidad de trabajar en conjunto. Bueno, en este caso hay un tema que yo se los presento, que es el tema de tráfico ilegal y sus consecuencias, tráfico ilegal de especies y sus consecuencias, que fueron trabajados por el Instituto de Estudios de Derecho Animal IEDA de Bahía Blanca y el Instituto de Derecho Animal de Rosario. Yo les voy a presentar a la doctora Marcela Lobos, que es del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, que va a iniciar este tema. Y después les hago la presentación de la colega de Rosario. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando del tema que elegimos en el instituto, que es tráfico ilegal de animales no humanos. Cuando empezamos a investigar un poco, pusimos mucho énfasis en cómo este tema llega a conocimiento de todos nosotros, que generalmente es a través de noticias de impacto, ¿no? Estas noticias de impacto se dan por distintos medios de comunicación y también aprovechando la sensibilidad emocional que nos transmiten, sin poner énfasis y enfocar en las causas más importantes de esta problemática, ¿no? También, empezamos a analizar y vimos muchos factores que hacen a la problemática y que no están tratados como deberían ser tratados, ¿no? Estamos hablando de un negocio ilegal ubicado en el tercer puesto en ganancias a nivel mundial, seguido del narcotráfico y el contrabando de armas. Estamos hablando también de que 9 de cada 10 animales capturados mueren en la captura o en el transporte antes de llegar comercializados. De los que llegan a venderse, solo 2 de cada 100 pueden ser recuperados, y esos recuperados solamente el 5% puede ser liberado de su hábitat natural. Tenemos también el mascotismo como tendencia, cada vez que avanza más, donde genera una dependencia con el ser humano, lo cual hace que luego no se pueda liberar a su hábitat. También eso genera desequilibrios en el ambiente y riesgos sanitarios y también problemas de seguridad. En este caso también las personas que adquieren estos animales muchas veces no toman conciencia y no saben todo el negocio ilegal que se está desarrollando detrás de todo eso. Actualmente, más de 100 especies están en riesgo de extinción. En nuestro país, esto es en nuestro país, y el 80% de ese 100% corresponde a especies autóctonas. El tráfico también genera un problema porque es el sustento económico, funciona como sustento económico en la mayoría de los países en vías de desarrollo, como Argentina, como Brasil, como Ecuador, como Perú, como Sudáfrica. En nuestro país, las provincias que más desarrollan este comercio ilegal son las provincias del noreste. Podemos citar a Misiones, Chaco, Formosa, entre tantas, y Santiago del Estero. Esto se suma al agravante que actualmente las modalidades delictivas son dinámicas. O sea, hoy se ofrecen estos ejemplares en internet, en páginas web, en redes sociales, y es muy difícil el control. En cuanto al marco regulatorio, vamos a nombrarlos un poquito por el tiempo. Tenemos a nivel internacional la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, donde Argentina ratifica su adhesión mediante la Ley 22.344. Después tenemos la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta es una organización medioambiental, está conformada por organismos estatales y no estatales, y ayuda brindando datos e información para que podamos identificar los sitios y hábitats que deben protegerse. A nivel nacional contamos con la ley 22.421, que estamos viendo a ver si se puede ver más amplio. Ahí está. ¿Con esta? Sí.
tenemos la ley 22.421, que es una protege todas las actividades que están relacionadas con la protección de los animales, regula el aprovechamiento y uso para que no sea indiscriminado. Es una ley de adhesión, la cual actualmente se encuentran adheridas las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta y Entre Ríos. Nos pareció importante destacar el capítulo 8, que contempla el aspecto normas de tipo penal, que estas son aplicables a todo el país, donde reprime distintas conductas. Por ejemplo, la caza furtiva, que reprime el cazar animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización establecida en el artículo 16. En este caso, bueno, se ve que hubo una mala tipificación del bien jurídico, porque acá lo que se ve es que está protegiendo más los intereses del propietario del campo, porque es la autorización que necesita para poder cazar, y no habiendo tenido en cuenta que la ley lo que quiere es proteger la fauna silvestre. Por lo tanto, tomamos que hay una protección, pero una protección indirecta, no directa. Después tenemos el tipo de depredación de fauna, que se pena 2 meses a 2 años, con inhabilitación de hasta 5 años, al que cazare o capturare o comercializare especies que estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación. También se agrava según el modo de cometer el delito. Esta autoridad de aplicación va a determinar el tiempo de veda de las casas y el lugar donde se determine esa prohibición. Acá, también podemos advertir que estamos frente a una ley penal en blanco, donde para que se pueda cometer el delito, para que se pueda considerar cometido el delito, va a tener que ser completado con las leyes locales. En este aspecto también hubo una discusión, distintas posturas. Una postura no consideraba constitucionalmente válido que una ley de tipo penal pueda ser completada por reglamentación de tipo local de inferior jerarquía, pero la Corte se pronunció avalando dicha postura, o sea que no sería inconstitucional completar el tipo penal con leyes locales. Otra de las figuras es cazar con procedimientos prohibidos. Esto se pena con 2 meses a 2 años, inhabilitación especial hasta 5 años, al que cazar animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos. Esto se da debido a la destrucción que puede causar colateralmente al medio ambiente, por ejemplo el envenenamiento de aguas, o se puede causar incendios. Y luego tenemos el comercio ilegal, que es cuando se comercializan los productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación, que son los primeros 2 tipos penales. Y después en las infracciones y sanciones lo sanciona con suspensión o cancelación de la licencia de caza, o suspensión, inhabilitación o clausura de locales comerciales. Pues acá lo que podemos observar es que las leyes, y lo queremos destacar, las penas son muy bajas. En cuanto a la competencia, no es competencia federal, sino que a fin de determinar el órgano jurisdiccional que va a entender, vamos a ver el lugar en donde se fue cometido el delito. Sí se reconoce la interjurisdiccionalidad cuando en los casos en que se trascienda el límite de una provincia a otra. Esto generalmente se da en el caso de especies migratorias, especies que pueden ser cazadas en más de una provincia, cuando una determinada especie de fauna se encuentra presente en un territorio o en otro. Por otro lado, también nombramos como marco regulatorio a la Ley 14.346 de protección animal, que si bien divide los actos punibles en actos de maltrato y de crueldad, les aplica la misma pena, que es prisión de 15 días a 1 año.
Por ejemplo, actos de maltrato no alimentario en calidad y cantidad suficiente, hacerlo trabajar en jornada excesiva, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, actos de crueldad, practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables, experimentar con animales de grado superior a la escala zoológica, lastimar o arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos con el solo espíritu de perversidad, como ejemplos, ¿no? Hasta acá estuvimos analizando qué es lo que tenemos, con qué contamos para abordar esta problemática, y empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nos faltan y que no tenemos, ¿no? Por eso hicimos una mirada hacia lo que actualmente no tenemos. Prácticamente hoy no se están elaborando informes, planes de acción, estrategias ni controles efectivos hacia este comercio ilegal. Hay casos operativos con pocas penalidades en las leyes y sanciones. No existe ningún centro de rescate administrado por el Estado Nacional, recayendo toda esa responsabilidad generalmente en instituciones privadas, por lo que le estamos trasladando a esta institución una responsabilidad que no les cabe. Después, bueno, advertimos que necesitamos un tratamiento múltiple de la problemática que desaliente la demanda y ataque la oferta la oferta clandestina de forma más efectiva. También vemos que hay superposición de normas y nivel nacional, nivel local, y también superposición de autoridades de aplicación, por lo cual necesitamos también construir una normativa única y completa. Y por otro lado, vemos que es elemental poner énfasis en la educación y en la creación de concientización que establezcan el reconocimiento de los derechos fundamentales de los animales no humanos. Ellos son seres sintientes, tienen necesidades e intereses propios, y nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de garantizar su protección. Hasta acá, cuando estuvimos investigando, también advertimos que toda esta temática del tráfico ilegal está tratada desde la óptica, se la ve tratada desde la tutela ambientalista. Por lo tanto, vamos a ver un poco en qué se asemeja el derecho animal con el derecho ambiental y sus diferencias, ¿no? Nosotros vemos al elemento ético como nexo, como elemento más fuerte que los une con el derecho animal. Este elemento ético se da cuando el hombre comienza a apartarse un poco de esa visión antropocentrista y comienza a ver que forma parte de la naturaleza, que necesita esos recursos, y que si sigue explotando esos recursos de la manera que lo viene haciendo, no va a quedar un mundo para él ni para las generaciones que vienen, ¿no? Ese es el elemento ético que los une. Luego también advertimos diferencias, ¿no? Si bien derecho ambiental y derecho animal nos une el elemento ético, hay marcadas diferencias, porque podemos advertir que en el derecho ambiental, si bien los animales son importantes porque son componentes del recurso natural, son considerados para el trato social y jurídicamente como objetos. En cambio, desde el derecho animal, en cuanto sean titulares de derechos, deben ser tratados como sujetos y no como objetos, como lo trata el derecho ambiental. Y para finalizar, elaboramos una conclusión y sostenemos que la finalidad del derecho animal es el reconocimiento de los derechos fundamentales y la protección de cada animal no humano como entidad física, individualizada, viva y sensible. Es ese plus ultra el que lo diferencia del derecho ambiental. Nosotros proponemos propiciar una promoción y protección de los derechos de los animales no humanos desde nuestra disciplina animalista,
generando un avance en el reconocimiento y la protección de sus derechos, transformando así la relación con los animales no humanos, propiciando la creación de leyes efectivas, poniendo énfasis en la educación como herramienta principal para este cambio de paradigma que hoy por hoy consideramos que nuestra sociedad ya está preparada para respaldar. Y cerramos con una frase de Víctor Hugo que le gusta mucho a la doctora, y siempre la cita, que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su tiempo. Y creo que ese tiempo es ahora. Bueno, ahora con el mismo tema desde un enfoque diferente, el Instituto de Estudios de Derecho Animal de Rosario, representado por la doctora Natalia Espíndola. Bueno, primero, buenos días. Es difícil un segundo día de jornada arrancar muy temprano, así que vamos a ponerle lo mejor. Bueno, mi ponencia, como compartíamos el mismo tema y lo charlamos incluso previo con la doctora, yo lo voy a enfocar desde otro punto de vista, no voy a hablarle de la legislación en especial, porque lo abordaron muy bien ya las chicas, sino que yo me voy a centrar en lo que es el cambio de paradigma. Y antes de empezar, quiero compartir con ustedes, esto es de una idea personal, pero creo que la mayoría podemos coincidir en que todo tema que nosotros tratamos sobre los animales no humanos tiene que ver con el especismo. Tiene una clara base que es el especismo, porque es una forma de discriminar a los animales no humanos, ya ni siquiera como sujetos de derechos, sino como seres vivos, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos, obviamente con lo que decía recién la colega, sobre las diferencias que hemos planteado con el tema de la ética ambiental versus ética animal, ¿sí? Mi ponencia se titula Ante la urgencia de un cambio de paradigma, porque para mí esto es fundamental, sobre el tráfico de fauna o trata de animales no humanos. Creo que también el lenguaje es muy importante y que empecemos a hablar de las cosas como son, ¿sí? Darles el nombre que merecen tener. Vamos a ir pasando. Me queda bueno. Bueno, lo voy a leer igual porque ya la he visto muchas veces a esta frase que me encanta y no son palabras mías, sino que son palabras de Juan Carlos del Olmo, que es secretario general de la WWF, que es una ONG que se ha dedicado mundialmente, se radica en España, su sede principal, a investigar el tema del tráfico ilegal de fauna, ha sacado muchas revistas de investigación respecto a este tema a nivel mundial, y me parece importante empezar con una frase de él que refleja lo que para mí es el tráfico hoy. Dice: como un virus silencioso y letal, el comercio legal e ilegal de especies está vaciando de animales muchos rincones del planeta. Se trata de un saqueo sistemático destinado a satisfacer el voraz apetito de moda, el arte, la medicina, souvenirs o animales de compañía. Basta que un animal o sus restos se pongan de moda en cualquier lugar del mundo para que la presión se traslade de forma inmediata a la naturaleza, provocando la disminución de sus poblaciones e incluso la extinción. Por eso digo que realmente la relación del tráfico ilegal de fauna con el especismo no hay lugar a dudas que hay una conexión, pero que nadie la puede discutir, ¿sí? Existe, y voy a partir desde acá, un comercio legal de especies salvajes y un comercio ilegal de especies salvajes. Entonces, cuando hablamos de tráfico ilegal de fauna, en realidad estamos en el segundo. Estamos diciendo que estamos admitiendo, por un lado, un comercio legal y por el otro lado después queremos penalizar el comercio ilegal. Entonces, ¿qué es lo primero que observo yo? Esta inconsistencia, que me parece que es constante en todos los temas que tratamos sobre derechos de los animales no humanos. Y les pongo ahí una nota que es mía, y aclaro salvajes, no en vano. ¿Por qué? Porque para mí todo lo que digo resulta aplicable a cualquier comercio animal. Y cuando hablo de comercio de animales, también hablo de ganado, hablo de un montón de comercios, ¿sí? O hablo de comercios y utilidad de los animales admitidas, por ejemplo, el juego, ¿sí? Entonces hay que empezar a interpelarnos. Y me centro en el lenguaje. Entonces, cuando me refiero a tráfico ilegal, me refiero al principio, al comercio ilegal, ¿sí? De animales salvajes. Según la definición de la palabra tráfico, es al movimiento de mercancías. Y acá ya tenemos el primer problema, porque si yo hablo de una mercancía, hablo de una cosa, ¿sí? Entonces, si me centro en la acción de traficar, ¿sí? Cuando lo utilizo como verbo la palabra, digo que es una acción ilegal de movimiento de bienes o especies, por ejemplo, el tráfico de drogas,
el tráfico de armas y el tráfico de órganos. Y me doy cuenta que hay una clara diferencia, es decir, el animal es un ser vivo. Entonces vuelvo al especismo. El animal es un ser vivo, no es ni una droga, ni una cosa, ni un arma que se puede transportar de un lugar a otro, sin embargo, es lo que sucede. Ahora bien, si yo me detengo a analizar bien el uso del lenguaje cuando hablo de esto, cuando hablo del tráfico de personas, hablo de trata en realidad. Y la trata se define de la siguiente manera, como siendo la actividad que involucra el comercio ilegal de personas para su explotación física y moral. Bien, y ahí digo, lo tengo que determinar con 3 factores. Es decir, el tipo de actividad que se describe con los siguientes verbos, fíjense, promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recepcionar personas para sí o para un tercero. El segundo, el medio utilizado, que puede ser la violencia física o moral, o por engaño o abuso de poder. O tercero, con la finalidad o el propósito de explotación sexual, servidumbre, servicios forzados, extirpación de órganos, tejidos, componentes. Y me pregunto, ¿no es lo mismo que le hacen a los animales no humanos? O sea, todas estas cosas con las cuales yo describo la trata de personas, ¿no es lo mismo que le hacemos a los animales no humanos? Entonces, digo, hay que empezar a hablar de trata de animales no humanos, no de tráfico, porque si no, nosotros mismos los cosificamos con la palabra. Entonces, esto obedece a un cambio de paradigma, o sea, los animales no humanos no son mercancías u objetos, son seres vivos, sintientes y conscientes. Entonces, lo que sucede es una verdadera trata de los animales. Porque, como decía la compañera, el tráfico tiene un montón de finalidades. O sea, yo los llevo para llevármelos a un circo, los llevo para que sean después un espectáculo, una diversión, los llevo para luego ejercer sobre ellos zoofilia, acto de bestialismo, los llevo para que sean mi mascota, ¿sí? Los llevo para quitarle su piel y hacer carteras. Entonces el uso es múltiple. En el tráfico hay violencia, maltrato y crueldad. Hay también especismo y hay justificación del uso, abuso y explotación de los animales no humanos. Me pregunto, ¿cuándo dejaremos de considerar que hay un comercio legal de esto? Los animales no humanos no son meras mercancías que pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Y esto es importante porque hay que dejar entonces de justificar un comercio legal, ¿sí? Algunos datos de interés, y esto para que nos quede como para pensar. El control sobre este comercio legal e ilegal se buscó trazar a través de la firma de CITES, que es lo que mencionaron las chicas antes, y no voy a ahondar en la convención, ni tampoco lo hago de una manera crítica. Creo que lo que hemos hecho hasta acá ha sido una construcción, pero siempre tenemos que avanzar, ¿no? Me parece que el acuerdo nos quedó chico, o sea, ya no podemos estar haciendo una protección sobre una trazabilidad que digamos, bueno, a ver, si hay 50 especies, paremos de matarlos acá porque nos quedan solo 50, bueno, y hacer ese análisis, o hacer el análisis de esta especie está en verde, esta está en rojo, esta está en amarillo, como si fuese una clasificación a los fines numéricos solamente, ¿sí? Con fines numéricos. Entonces digo, creo que ya no es suficiente en consonancia con lo que manifiesto en el trabajo, porque si bien fue útil hay que sentarse a proponer bases más firmes, o sea, si no queremos ver las conductas hay que prohibirlas, ¿sí? Entonces, si no, seguimos poniendo en riesgo la vida y lo estamos analizando siempre en un contorno muy, muy pequeño. Hay un estudio que a mí me encantó que se llama Límites Planetarios, que fue hecho en el año 2009, fue realizado por científicos. Ahí se analizaron 9 ejes temáticos y se analizó el riesgo de estos ejes en cuanto a la problemática medioambiental. Sí, es un estudio hecho sobre el medio ambiente, donde se descubrió que si bien se pensaba que el que iba a pasar la barrera se midió también a modo de semáforo verde, amarillo y rojo, es decir, traspasando el rojo era la barrera de lo desconocido. Decíamos, bueno, cuando ya pasemos el rojo no sabemos dónde estamos. Todos los científicos coincidían en que ahí íbamos a estar con el cambio climático y sin embargo ahí estamos con la biodiversidad. Es decir, ese estudio en el 2009 reveló que habíamos perdido el 80% de la biodiversidad planetaria. Por lo tanto, eso es la pérdida de un montón de especies que ni siquiera nos dimos cuenta que las habíamos perdido y que no estaban ni siquiera contempladas en el Tratado de CITES, ni siquiera estaban enumeradas. Bien. Los cambios en la biodiversidad debido a la actividad humana, o sea, nuestra, netamente nuestra, fueron más rápidos en los últimos 50 años que en cualquier otro momento de la historia. Esto conduce a cambios en el proceso de ecosistema y su destrucción, ¿sí? Directamente. ¿Por qué no terminamos con la práctica?
una pregunta que me hago, no tengo la respuesta, sinceramente no la tengo, ojalá la tuviera. No debemos ignorar, por un lado, la parte económica, o sea, ¿cuál es la parte económica? Lo dijo la compañera, es el tercer negocio mundial en cuanto a tráfico ilegal detrás de las armas y el narcotráfico, o sea, mueve entre 10.000 millones a 26.000 millones de dólares al año, ¿sí? En muchos casos ayuda a financiar otras acciones como el terrorismo, y hay investigaciones sobre esto, la WWF lo ha dicho y lo tiene documentado. Es decir, que luego del tráfico de drogas y el tráfico de armas, la trata de animales ocupa el tercer lugar en el ranking, convirtiéndose en un negocio multimillonario. Pero ¿para quién es el negocio multimillonario? Para algunos individuos, no es para todos nosotros nos beneficiamos del tráfico ilegal. Por supuesto que no. Hay un documental en la Casa de Marfil, que se llama La Casa de Marfil o El Exterminio del Marfil, creo que se llama acá en Argentina, que está en Netflix, lo pueden ver, lo produjo Leonardo DiCaprio, ese documental. Tiene una muy linda producción hecha en base a la Casa de Marfil de Elefantes, y ahí se ve claramente cómo esto se lleva al campo económico. ¿Por qué? Porque es un abuso de los países desarrollados que viven de todos estos negocios para con los países subdesarrollados, por ejemplo Sudáfrica. Es decir, el que va a cazar el elefante, el que consigue el cuerno de marfil, es una persona que no tiene para comer. Entonces se le paga alrededor de $10 para que vaya a matar un elefante a plena noche, porque los elefantes están protegidos por BNG, arriesgando su propia vida, porque, a ver, es un hombre que se mete en el medio de la sabana africana a cazar un elefante donde está lleno de leones, de lo que sea, y bueno, se le paga $10 porque realmente es una persona que no tiene para comer, y lo hace porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Es decir, él quiere los $10 para comer. O sea, no le importa si el elefante que está matando tenía 50 años de vida y estaba siendo cuidado con un esfuerzo de una ONG que le llevó un montón de dinero y gente puesta en ese trabajo, sino que lo hace para una red que opera de manera ilegal, por supuesto, ¿no? Y así un montón de países que encima siguen sumidos en la pobreza, ¿sí? Empujados a vivir en la pobreza. En algunos casos se pueden frenar los problemas y en otros no, porque ya, por ejemplo, en el caso del rinoceronte, hay una de las especies que ya fue declarada extinta hace unos meses atrás, por una cuestión de moda. Y algunos datos dicen entre 2007 y 2013 la caza furtiva de rinoceronte aumentó un 7.000%. O sea, es un número que en lugar de avanzar parece que vamos en retroceso, ¿verdad? Y fíjense este dato, la caza del cuerno del rinoceronte, por ejemplo, se justifica en base a sus milagrosas propiedades curativas cuando no hay ningún estudio científico que las avale, porque el cuerno del rinoceronte es queratina, o sea, entonces yo me tendría que estar arrancando las uñas para curarme, digamos. O sea, a ver, me parece que hay cosas que no tienen justificación, pero desde lo racional. O sea, si hubiese un estudio científico que avale que el cuerno del rinoceronte realmente tiene las propiedades medicinales que los asiáticos dicen que tienen, estaríamos sanando al mundo. Igual habría que analizarlo desde la ética, por supuesto, porque digo que acá estamos hablando netamente de especismo, pero ni siquiera lo hay. Entonces esto es ridículo, es ridículo. Es un negocio multimillonario, y esa es la razón. ¿Por qué? Porque por un cuerno de rinoceronte se pagan hasta 60.000 euros el kilo, cuando un solo cuerno pesa 5 kilos. ¿Sí? Entonces, imagínense la cantidad de rinocerontes que tienen que matar o cazar para vender por kilo el material que sacan de ese cuerno y el dinero que se hace detrás de ese negocio. ¿Sí? Entonces, en realidad no son las propiedades curativas, sino las propiedades lucrativas que tiene ese cuerno de ese rinoceronte. Entonces, hay que hablar que esto es un trabajo sistemático, realmente es una red muy intrincada que por supuesto abusa del poder que tiene, porque nunca vamos a poder llegar, como pasa con el tráfico de drogas y de armas, si no hay un accionar o una política pública que venga del Estado, por supuesto, a desarmarla, porque es muy, muy compleja. No solo hay encubridores, porque la persona que va a cazar, por ejemplo acá el caso de las aves que la va a cazar, es como decíamos antes, una persona que económicamente vive de eso. Y hay muchos operadores detrás de esto, por lo tanto es un problema de producto y de mercancía, ¿sí? O sea, netamente es un problema de producto y de mercancía. Los nuevos desafíos para mí, que
que requiere esta nueva era es esto: políticas públicas que provengan del Estado, desarmar estas redes desde desalentar el consumo principalmente, o sea, bajar la demanda para que no haya tanta oferta, y por supuesto que el desafío también es jurídico. Nosotros debemos allanarnos a esta nueva era dentro del campo jurídico. Ya no podemos legislar más comercios legales, ¿sí?, de lo que resulta esta verdadera trata, y pienso, ya no nos resulta necesario vestir cuero, tener alfombras con formas de animales, adornar nuestras casas con marfil. Hay de todos estos productos materiales alternativos, así que esto me parece que también hay que erradicarlo. Y tampoco, por ejemplo, yo tampoco, uno de los tantos ejemplos, porque acá hay para hacer dulce, ¿verdad? Nos resulta necesario tener un reptil que no vive más de un año en cautiverio, por ejemplo, o un mono en nuestro hogar, ¿sí? ¿Por qué queremos tener a estos animales como mercancía si no tiene nada que ver con nuestra subsistencia, sino más bien con un capricho personal? La respuesta es fácil y sencilla, es mi conclusión. El especismo está más vigente que nunca, entonces lo que urge es la mirada del cambio de paradigma. Los animales humanos no nos pertenecen, no son mercancías, y es necesario que no los sometamos más, ni a crueldades, ni a maltratos, respetando su vida, su libertad, su existencia y su sintiencia. Y les agradezco a todos que me hayan escuchado. Muchas gracias. Bueno, mientras va subiendo la gente de San Francisco, les agradecemos muchísimo a Bahía Blanca y a Rosario, y en lo personal me siento muy orgullosa porque no tengo nada que ver con el trabajo de Bahía Blanca. Lo hicieron Marcela Lobo y Sonia Escarza, dos miembros del instituto, y muy orgullosa de la combinación que se pudo lograr de trabajo compartido con la gente de Rosario, porque el mismo tema fue encarado de dos aspectos diferentes. San Francisco, ¿puede ir subiendo, por favor? El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Francisco, representado por la doctora Rosina Ruiz y Belén Medrano, van a hablarles del trabajo del instituto. Muy buenos días. Nosotros vamos a hablar, como dijo la doctora, sobre las actividades del instituto, el cual fue creado el 30 de septiembre del 2016 por el Colegio de Abogados de la Ciudad de San Francisco por la resolución número 47 y 55. Es el segundo instituto de derecho animal que existe en toda la provincia de Córdoba. El otro instituto es el de la provincia de Córdoba capital, el cual, surge a raíz de investigar la profundización de esta rama del derecho y establecer una herramienta que sirva como herramienta estratégica para lograr un impacto directo y propender cambios positivos a través de la actuación dentro del sistema legislativo y judicial. Dentro de los objetivos del instituto establecemos la investigación y el análisis de la legislación en la materia, la elaboración y el impulso de proyectos legislativos, la organización de jornadas de capacitación y seminarios sobre derecho animal y su problemática. El instituto ya realizó 2 jornadas, una en el año 2017, la otra en el año 2018, y estamos elaborando la próxima jornada que se va a desarrollar en el corriente año, en el mes de septiembre. También nos queremos comprometer para realizar un encuentro anual sobre derecho animal en la ciudad de San Francisco. Y respecto a esto también estamos en un proyecto para desarrollar la asesoría legal gratuita en el Colegio de Abogados de Derecho Animal, estableciendo obviamente días y horarios fijos para que concurran los abogados y el público que tenga una consulta debido a esta problemática, y además tratar de que sean más los abogados que se comprometen y se unan al instituto, debido a que en la ciudad de San Francisco contamos con un gran cupo de abogados que se reciben, hay varias facultades que dictan la carrera, y el número lamentablemente es muy chico de abogados que tienen la intención de unirse a nuestro instituto. Por eso también es importante, en el instituto creemos, la realización de jornadas para no solamente el público en general, sino también al personal judicial, sino también a las nuevas generaciones de abogados, que son los que creemos que se tengan que
sentir atraídos o por lo menos emocionados como nosotros para realizar y colaborar en esta nueva rama del derecho. También se llevan a cabo, como dijimos, proyectos, buscar reformas a nivel de legislación en materia de derecho animal. Uno de los proyectos que participó el Instituto de Derecho Animal fue sobre la limitación del uso de la pirotecnia en la ciudad de San Francisco. Respecto a eso, se logró la limitación y bueno, este año, a fines del año pasado, tuvimos el compromiso de parte del intendente de lograr este año la prohibición cero de pirotecnia en la ciudad de San Francisco. También, bueno, los miembros del instituto. El instituto nace sobre todo por la petición de la doctora Claudia Gretel Montserrat, es abogada colegiada, quien además integra la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, AFADA, y es presidente de la Fundación Bioanimalis. La doctora Gretel Montserrat es la presidenta del instituto, el doctor Ariel Morandi es el secretario, los otros miembros somos la doctora abogada María Belén Medrano, doctora Fiamma Giordano y bueno, quien les habla, Rosina Ruiz. Y bueno, esas son dentro de todas las actividades del instituto. La doctora María Belén Medrano va a realizar su interés de por qué la unión al instituto. Particularmente en mi caso, me uní al instituto porque la doctora Gretel Montserrat me invitó a formar parte después de que ella fuera una de las grandes que tuve el derecho y el honor de entrevistar para el desarrollo de mi trabajo final de grado, que fue el maltrato animal y la relación que contenía con la aplicación del Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Belén Medrano, como abogada recientemente recibida y nueva en el instituto. De parte del instituto consideramos que esta apasionante rama del derecho animal se encuentra en una constante evolución, avance y construcción jurídica, pero no debemos de destacar que gracias a la sanción de la ley 14.346, acompañado por diversos fallos jurisprudenciales relevantes en la materia, constituyendo un hincapié esencial, generando así un cambio de paradigma y en la mirada y en la conciencia de la sociedad argentina. Particularmente me uní al instituto por una profunda empatía por los animales no humanos. Ellos los considero seres sintientes que merecen una protección jurídica. A fin de ello, por eso justamente me uní a este Instituto de Derecho Animal para cumplir con los objetivos del mismo. Y como último, queremos destacar que consideramos desde el Instituto que es de vital importancia que exista un cuerpo normativo específico dedicado a los derechos de los animales para así defenderlos como se merecen. Espero que nuestro aporte sea positivo y que entre todos lo hagamos posible. Muchas gracias. Bueno, mientras va subiendo la gente de Dolores, yo les voy a leer una ponencia que envió el Instituto de Derecho Animal de Catamarca, la doctora María Elisa Gasó. Les voy a leer un resumen, o voy a ver qué es lo que les puedo dar, por eso se las tenía ahí para que ustedes también la puedan compartir. No me mandó Power, les confieso, que lo recibí anoche a las 12 de la noche. Así que les pido mil disculpas porque tampoco me pude interiorizar, la verdad, para mí también es nueva, tan nueva como para ustedes. Voy a tratar de leerla lo mejor posible.
Le agradezco mucho a la doctora Garzó la confianza como para que yo la pueda leer y vamos mientras tanto viendo a ver si estoy mirando el Instituto de Salta. Bueno, listo, entonces no las estaba viendo. Fantástico. Comienzo entonces a leer esta ponencia de la doctora María Elisa Garzó del Instituto de Derecho Animal de Catamarca. La esperanza dentro de la estructura capitalista como una defensa animal. Resumen, el presente trabajo se propone hacer un abordaje del viviente animal dentro del esquema de una sociedad capitalista y cómo los procesos de cambio social y político pueden catalizar la experiencia del viviente animal en el reconocimiento de su vida a partir de la esperanza como contracara de la deterioración. Esto hago un paréntesis, yo estoy leyéndolo igual que ustedes como nuevo, pero pienso que es parte de lo que también estaban hablando las chicas con el respecto a, y ahora ya puedo aprender el nuevo lenguaje, la trata ilegal o la trata en general de animales. Los animales no humanos o simplemente los animales son parte inexcluible del territorio universal, escenario único de los despliegues de las relaciones entre los seres humanos tal y como la conocemos hasta ahora. A lo largo de la historia se han trazado fronteras de exclusión que han permitido la dominación, el sometimiento y mercantilización del viviente animal, donde hoy encuentra abierto un presente de discusión sobre el valor de esas ideas, los derechos reconocibles a estas y el lugar que han de ocupar en el devenir de los procesos sociales. Las decisiones humanas son, en el mundo actual, de vital importancia para la supervivencia de otras vidas, ya sea en el corto o largo plazo. El futuro común depende de ello. La expansión del capital a escala planetaria en su modalidad depredatoria y sacrificial parece no tener límites. Son los miles de millones de expulsados y condenados de la Tierra los únicos vivientes que frenan a costa de poner literalmente el cuerpo del reino de la barbarie. Escribano, Emociones y Dependencias, aportes a una sociología de los cuerpos y las emociones desde el sur. Escribano no realiza una referencia clara de quiénes son esos vivientes que ponen el cuerpo como freno a la barbarie. Viviente y cuerpo son denominaciones comunes que aplican a los animales y a los humanos. Creer que solamente el sentido utilizado refiere a las vidas y cuerpos humanos es una más de las pretensiones totalizantes del antropocentrismo y que parte de las cuestiones próximas a las relaciones existentes entre las modalidades de apropiación de los textos y los procedimientos de interpretación que estos sufren. Y como los sujetos, gracias a esa mediación, construyen también representaciones de lo natural y lo social. Dentro de la crítica que se hace a la expansión del capital en su fase de uso o apropiación de energías naturales humanas, necesitamos reconocer un apartado de análisis a la apropiación de los cuerpos y energías de los animales, los cuales están en tensión con el sistema capitalista por el reconocimiento del valor de su propia vida, valor que no se reduce al valor comercial que por ellos se está dispuesto a pagar. Hoy los animales son menos cuerpos, mercancías en expansión, siendo más evidentemente naturalizado en los animales destinados al consumo, directo e indirecto, por consumo de los restos de los mismos se convierten en sus productos, están atrapados ellos en la lógica que el capitalismo impone, una lógica sacrificial que no guarda el menor de los reparos y que se justifica en nombre del progreso y la supervivencia humana. Voy directamente a las conclusiones porque, como verán, es largo, pero no quería que el Instituto de Catamarca dejara de estar presente. Y como parte de lo que nosotros habíamos planteado, les comento, es que estas ponencias fueran posteriormente publicadas, me parece importante que, independientemente de lo que yo les lea ahora, la doctora Garzó nos haya enviado esto. La esperanza animal, la esperanza humana, simplificaciones para concluir. La esperanza es una pretensión, es decir, una tensión lanzada hacia adelante. Se presenta para los vivientes animales como una respuesta que no se adapta a una resignación. La esperanza para los animales depende de la esperanza que los seres humanos puedan tener y puedan hacer emerger. Como práctica desafiante, las prácticas intersticiales
aparecen inesperadas a la tradición antropocéntrica. Los quiebres y pliegues buscan cuestionar el régimen de verdad que el capitalismo, diría yo, ha impuesto para los animales. Así surgen las interdicciones colectivas, freno a las violencias vividas en el cuerpo de los animales, que promueven y retoman una estética del hasta ahí no más, del esto es demasiado, práctica temporal que implica redefinición procesual de los márgenes y los bordes. Así los movimientos abolicionistas de prácticas como la tauromaquia muestran a la sociedad la crueldad que a partir de la gestión de sus sensibilidades no ha podido o deseado ver. Las investigaciones dentro de las granjas de cría de animales para consumo, de los frigoríficos, abren las puertas ocultas de que el mercado puede producir dolor, sufrimiento, angustia sobre los cuerpos para satisfacer el consumo mimético y que se ha de ocultar. El dispositivo de soportabilidad ha preparado al ser humano para la tolerancia del capitalismo y para no reconocer que las prácticas de dominación del cuerpo del viviente animal se reproducen en sus propios cuerpos, aceptando y adoptándose de modo casi reflexivo que encuentran en el sentido común y las costumbres su más patente cristalización. El abandono de las tradiciones de consumo de carne de animales como objeto de diversión enmascarado de cultura son algunas muestras de lo esperanzadoras, son resultados de las prácticas intersticiales. En el marco de lo diagnosticado, las prácticas intersticiales y la dialéctica de las topologías del rechazo como oportunidad para frenar la barbarie aparecen disminuyendo la pretensión de totalidad cerrada de tal situación colonial. Implican un repensar al animal y las relaciones que entablamos con ellos en lo académico, político, social, incluso en nuestras elecciones dietéticas diarias. Un replanteo de los principios morales que la economía política de la moral propone y cristaliza. Nada está perdido, pero tenemos a la esperanza como contracara de la depredación. Y ahora estamos escribiendo e inscribiendo las notas para la defensa del futuro, futuro que nos incluye a todos los animales humanos y no humanos. Gracias. Bueno, ahora les presento al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Dolores, provincia de Buenos Aires, su director, el doctor Mauricio Trigo, y su secretario, el doctor Nicolás Chimento, secretario, ¿no? Perfecto. Ellos nos van a hablar de los avances que ha hecho el Instituto en este año. Bueno, buenos días, figurita repetida otra vez. Básicamente voy a hacer una introducción, le doy la palabra a Nicolás y después terminaré yo con otras cuestiones. Lo que queríamos tratar de resaltar es la cuestión que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en general. Un montón de situaciones de las que se han hablado y de las que se han hablado ayer y de las que todavía por ahí no se han hablado, que tienen que ver con lo que es la responsabilidad del Estado, desde lo municipal hasta provincial y nacional. Pero básicamente nosotros trabajamos a nivel local, o sea, venimos a mostrar lo que se ha podido lograr en un par de años de trabajo desde que existe el Instituto en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires. Nicolás va a hablar particularmente del tema de casa y después vamos a tocar otras situaciones que tienen que ver con lo mismo. Gracias. Buen día. Como gente del interior somos saludadores, así que y bueno, permítanme hablar sobre algunas cositas. Yo no voy a entrar en lo que se ha teorizado, que me parece muy bien. Este es el marco, porque convengamos que acá estamos no solamente rodeados de colegas en el ámbito abogadil, sino también en el animalismo. Creo que todos somos militantes. Acá tengo al lado una doctora que es un ejemplo al respecto, con la cual nos hemos conocido en San Juan en la 17, y ahí arrancamos con la apuesta nacional, ¿no? No puedo apartar por ahí alguna cuestión de hablar como un maestro de campo, que he sido mucho tiempo maestro rural, así que hay algo que me hacía ruidito, que por ahí lo tenemos bien claro, pero no vale la pena reeditarlo. Cuando hablamos de cambio de paradigma, que es tan revenido y tan insistido, estamos diciendo, desde el punto de vista sociofilosófico, que tomamos conciencia de un paradigma que entró en crisis.
cuando visualizamos ese paradigma, estamos hablando precisamente del homocentrismo, bueno, todo lo que se dijo en el marco teórico, la visualización significa que está en crisis y que viene uno nuevo, que lo estamos empezando a visualizar. Perdón por el lastrito, ahora sigo con lo práctico. Como decía Mauricio, nosotros vivimos en una zona rural que está afectada mucho por la casa, por la mal mencionada casa deportiva, que en realidad se convierte en casa comercial. Y esto lo podemos ver desde el marco teórico y estamos de acuerdo con lo que se ha dicho. Todos tenemos conciencia de que estamos hablando de animales sintientes con conciencia. En mi caso considero que tienen plena conciencia. Hemos consultado, y este ha sido el trabajo de este año, a las distintas instituciones para informarnos sobre un poco más de estadística y de postura científica, como ha sido la Universidad de La Plata, sobre todo Ciencias Naturales, la Universidad de Buenos Aires, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Le digo que esto no es casualidad, yo no voy a mentir de que por casualidad llegué a esos lugares. Por ahí está mi amor, que me acompaña toda la vida, que es Mariel, hace 30 y más de años que estamos juntos, con lo cual tenemos 4 hijos, de los 2 se han dedicado a las ciencias naturales. Una que se recibe de veterinaria, mi niña menor, perdón por lo de niña, yo no puedo evitar ese lenguaje del interior, y el mayor es paleontólogo, doctor de ciencias naturales de la Universidad de La Plata, está en el Museo de Bernardino Rivadavia de acá de Cabo. Así que tengo abuso de los conocimientos de ellos. Los otros 2, hay un odontólogo y un profesor de educación física. En el derecho ninguno, así que ¿he hecho algo mal o algo bien? No sé. Bueno, en fin, es una anécdota familiar. Así que, volviendo al tema paradigmático, estamos viviendo lo que se llama dentro de la sociofilosofía una rebelión, una revolución de un conocimiento. Está yendo de uno hacia otro. Y eso está muy bueno, porque es un paso histórico. Y no pasa muchas veces, y no le toca a muchas generaciones. Entonces, para decirlo de alguna manera, disfrutemos del momento del conocimiento, pero también desde la práctica. Porque el conocimiento sin la práctica se queda en la biblioteca de Alejandría. Y ahora entro en el tema de la casa. La zona nuestra es más que nada afectada por el tema de la casa menor. La provincia de Buenos Aires, desde hace mucho tiempo, ha querido regular, legalizar, reglamentar, dictaminar, sobre todo sobre una especie que es la liebre europea, que se disfraza muchas veces de casa deportiva, y es imposible que lo sea porque en la práctica es casa comercial. ¿Por qué digo esto? Por el volumen y la cantidad de especies que se habilitan o que de hecho caza, valga la redundancia, el cazador. Ahora, la pregunta, creo que en uno de los paneles anteriores, era ¿qué podemos hacer con esto? Pues la estadística la tenemos, el conocimiento sobre lo que pasa lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos o podemos hacer? Tenemos que hacer, siempre tenemos algo que hacer. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, de hecho, todos tenemos un compromiso, estamos acá porque todos estamos comprometidos con el tema, así que les cuento el compromiso y la militancia. Es complicado, tremendamente complicado, que la legislación vigente se lleve a la práctica. Desde el punto de vista nuestro, no, desde el punto de vista del cazador. Opa, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Por qué? Los requisitos para una licencia de caza, sea comercial o sea deportiva, son la habilitación ministerial que se tramita con otros requisitos previos. Yo voy a hacerlo cortito porque no tengo mucho, ya me pusieron los 2 minutos. Miren, 2 minutos.
Para esa licencia se necesita la autorización o la aportación del arma que se va a utilizar. Aunque parezca escatológico esto, y estoy hablando de muerte, es lo que tenemos en la práctica y sobre eso tenemos que trabajar. Para tener una aportación de arma en la provincia, en el país, porque es nacional, no se tienen que tener antecedentes, se tiene que cumplir con un examen psiquiátrico y fisiológico, estar, por ejemplo, en el caso comercial, registrado en frigoríficos donde se van a vender la especie. Si ustedes consiguen a alguien de los cazadores, la gente de la provincia, del interior, que conoce a los cazadores, no estoy estigmatizando, perdón, pero es la realidad, que pueda cumplir con estos requisitos, les pido que me lo presenten, porque hasta ahora no he encontrado ninguno. No voy a entrar en el furtivo y no voy a entrar en las otras formas de caza, ¿no? Pero la caza mayor exige todavía más, porque exige un coto. Y el coto tiene un montón de requisitos que también son casi imposibles de cumplir en este momento, por lo económico y por lo burocrático. Entonces, colegas, entremos en la legislación, exijamos al ente en la legislación, que es lo que estamos haciendo en Dolores con Mauricio, y vamos a ver que no pueden cumplir. Porque siempre se nos toma de talibanes, ustedes, los locos, las locas, ya sabemos que nos llaman de esa manera, están persiguiendo todo. No, nosotros decimos, está bien, la ley existe, vamos a exigir que se cumpla. Y estoy cortando para pasarle a Mauricio. En el instituto somos 10 integrantes, hemos estado presentes en prácticamente todas los encuentros y jornadas desde el 17 a nivel nacional. Hemos realizado 6 jornadas y hasta la fecha 2 capacitaciones para el Ministerio Público y Policía. Bueno, le paso a Mauricio, así. Gracias. Sí. Voy a hacerlo lo más breve posible, haciendo simplemente un punteo de temas y mostrando un par de imágenes. El tema de caza da para un montón de jornadas en particular, como cada uno de los temas del derecho animal y de la violencia hacia los animales. ¿Por qué responsabilidad del Estado? Porque habitualmente los que venimos del interior vemos que la policía, no toda la policía, pero hay policías, yo particularmente y personalmente he cruzado móviles policiales cuyos conductores y acompañantes saludan a los cazadores que van con las liebres en las bolsas. Digo, eso pasa y es lamentablemente habitual, común. No se ve como delito porque no se ve como un ser sintiente y como un sujeto de derecho al animal. Cuidado y protección de los animales. ¿Por qué violencia y responsabilidad del Estado? En Buenos Aires, y me voy a referir solamente a lo que nosotros tenemos desde el Instituto, que es provincia, tenemos una ley orgánica de municipalidades que prevé esa norma, que es obligación del Consejo Deliberante de cada municipio reglamentar el cuidado y protección de los animales. Después regula el tema de los mataderos, la higiene y demás, pero esta es una norma específica. Si es obligación del Consejo Deliberante, es obligación después del Ejecutivo poner en práctica, ejecutar, administrar los recursos para que eso ocurra. Habitualmente no pasa de la mejor manera. Yo lo que quiero mostrar es el caso de este perro. Este es un perro de 40-45 kilos. Le pusimos Sansón de nombre. Ahí está más o menos la historia, la cuento. Es un perro que apareció en noviembre-diciembre del 2017 en un lugar público, en un parque en Dolores, que ustedes lo ven cuando pasan por la ruta, por la autovía 2. Apareció de la nada, como aparece muchas veces, mandado por la pirotecnia, justo fin de año, no sabemos, apareció mordido, con bichera, con un montón de cuestiones. Se lo publicó, nadie lo reclamaba, se lo curó, se lo atendió, se lo castró, quedó como comunitario en ese lugar. Yo ayer planteaba el tema del robo y el daño a los elementos que utilizan o que nosotros les ponemos a los animales comunitarios para que puedan comer, tomar agua, y a nadie se le ocurre hacer una denuncia por robo o por daño cuando dañan los bebederos, por ejemplo. Bueno, esa situación generó que a Sansón le hicieran 14 denuncias por perro mordedor. Jamás mordió a nadie, no hay una persona identificada, no hay un DNI, no hay una denuncia formalizada. Sin embargo, en Dolores no tenemos zoonosis, eso es bueno y es malo.
creo que es mejor, más lo bueno que lo malo. Pero el veterinario encargado de bromatología se tuvo que acercar por las supuestas denuncias que venían a partir de los empleados que tenían que sacar los bebederos. Yo particularmente, les cuento la historia porque yo participé. Yo los ponía, los sacaban, los volvía a poner, volvía con otros y así peleamos durante un buen tiempo hasta que decidieron hacer esto. Ascensón, no sé si se escucha, pero Sansón estaba en ese lugar para control antirrábico. Y acá es donde empieza la responsabilidad del Estado. Sansón estaba en 5 días estuvo en este lugar, que es un corralón municipal. Sí, no sé si se escucha el sonido en los altavoces. Así estuvo Sansón 5 días, absolutamente aturdido por una sierra, por una moladora, en las mismas condiciones que trabajan los empleados del municipio, entre la chatarra, el aceite, el gasoil. Eso fue el control antirrábico de un animal, porque no tenemos zoonosis, porque no tenemos una protectora que funcione. No se dieron cuenta nunca que Sansón, siendo un perro macho, estaba castrado. O sea, podemos dudarlo, podemos darle el beneficio de la duda a una hembra, perfecto. En un macho no podemos dudar, bueno, ni el veterinario, ni gente de una protectora que participó en la sedación de Sansón y demás. Nadie vio que Sansón estaba castrado. Además, estaba vacunado, tenía la vacuna antirrábica. Sansón no tenía motivos para pasar por eso. Fue tortura, trato cruel, inhumano, degradante, lo que le quieran poner. Sansón hoy está en mi casa, no tenía forma de volver a la vía pública, no lo quiero arriesgar. Sansón está conviviendo conmigo, con el resto de la... Eso es violencia institucional. ¿De dónde sacamos las normas para decir que eso es violencia institucional? Por ejemplo, ley 26485, que nos da las modalidades de violencia contra las mujeres o de violencia de género. Es más, la definición genérica de violencia que nos da esa ley, si nosotros sacamos la palabra, no es por una cuestión discriminatoria, sino para tratar de encontrar una conceptualización homogénea de violencia, creo que sacando la palabra mujer, o haciendo una ley que contenga esta definición sin la palabra mujer, nos va a dar una definición de violencia genérica, aplicable incluso a los animales no humanos. Y tres cuestiones centrales a las que nos dedicamos desde el instituto por ahí que queremos puntualizar. Ayer se habló mucho y creo que se va a hablar mucho hoy también. Hoy hay una jornada sobre el proceso penal y demás. El tema de legitimación cuando se hacen denuncias penales. Yo particularmente hace varios años que vengo batallando con eso antes de que se formara el instituto, y no por hacer propaganda personal ni nada, sino para contar qué es lo que ocurre en Dolores. Al no haber una sola asociación con personalidad jurídica constituida, pero no tener buena relación y demás, decidí, cuando hacía yo las denuncias, empezar a presentarme yo como particular damnificado, pero no tenía vínculo con los animales hospitalarios. Que utilicé la figura de la víctima colectiva o difusa, y allá nos abrieron la puerta. En los 3 juzgados de garantías tenemos la puerta abierta, la Cámara confirmó todas esas resoluciones, y hay una resolución del año pasado, del 2018, de la Cámara de Garantías de Dolores, que admite, digámoslo así, toda clase de víctimas. Es decir, tiene una frase fundamental y que después la voy a compartir con la materia por ahí porque sirve. Tiene una frase que dice: las víctimas no se excluyen. Que haya una víctima que se presente como particular damnificada y decida desistir de la causa no significa que no pueda presentarse otra víctima con otra vinculación y seguir con esa misma causa. Esto por las peleas que a veces tenemos con el Ministerio Público, que a veces tenemos una visión como acusadores, otras como particulares damnificados o querellantes. Yo después eso lo voy a compartir con la materia si a alguien le interesan las resoluciones. Y a que los colegios o que los institutos empecemos a recoger el guante de hacer las capacitaciones a policías, que se están empezando a aprender mucha gente, y proponernos como espacio para hacer las pautas de conducta de las suspensiones de mucha prueba. Nosotros lo logramos en Dolores, lo homologaron desde un juzgado correccional, pero tienen que saber que el instituto funciona. Los operadores judiciales tienen que saber que el instituto funciona, tenemos que meternos, tenemos que proponerlo, los particulares damnificados, los querellantes tienen que proponerlo. Creo que es una buena oportunidad también para empezar a trabajar juntos desde otro lugar con el Ministerio Público y con los
jueces y secretarios de los juzgados. Eso era todo. Para no olvidarnos, una propuesta, cortito. Vamos a proponer desde el Instituto de Derecho Animal del Colegio Abogado de Dolores formar una federación junto con la FACA, o sea, la Federación Argentina de Institutos de Derecho Animal. Obviamente lo van a tener que homologar los colegios y la FACA, pero no consideramos necesario. Gracias. La gente de Salta, por favor. Bueno, mientras se acomoda la gente de Salta, yo le quería comentar que, por ejemplo, el instituto lo están haciendo, pero Bahía Blanca ya viene hace rato también haciendo el tema de las capacitaciones, tanto a veterinarios como a policía. Acabamos de terminar un curso de 9 horas, 3 días, para todas las fuerzas de seguridad y afines, así que recogemos el guante de lo que planteó Dolores. Bueno, el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta, con su directora, la doctora Carmen Céspedes Cartagena. Se me perdió mi... Y el doctor Adrián. Y a los chicos, la verdad que no me los identificaron por nombre, así que le paso. Bueno, buenos días. Ya me presentó la doctora Regina. Yo soy la directora del Instituto de Derecho Animal y ustedes verán que hoy tenemos muchas personas en el escenario. Y les digo por qué. El Instituto de Derecho Animal fue creado hace ya bastantes años, pero tuvo un impasse. Fue creado por otra colega que hoy no se encuentra en el instituto, y después el instituto renació como instituto, porque antes era Comisión de Derecho Animal, en el año 2015. A partir de ese año, la tarea que decidimos realizar y por la cual estamos trabajando muchísimo fue muy amplia. Es como que tratamos de cubrir todos aquellos aspectos que nos interesan. ¿Cuál es la tarea que realiza específicamente el Instituto de Derecho Animal? Y voy a ser rápida en esto. Es tarea legislativa. Vamos elaborando 4 proyectos de ley: pirotecnia sonora cero, pirotecnia, ordenanza de pirotecnia sonora cero, pirotecnia cero, creación de Fiscalía Ambiental Animal, que ya tiene media sanción, ya lo van a comentar. Un proyecto a nivel provincial en cuanto a educación, la aplicación del derecho animal como materia en el nivel inicial, protocolos de actuación policial y además de las tareas como querellantes en causas judiciales por maltrato y crueldad animal. Lo que comentaba recién los colegas de Dolores en cuanto al FACA, justamente hoy están en Salta reunidos FACA y se están pronunciando a favor del apoyo hacia los institutos de derecho animal el día de hoy en Salta. Y hay unos representantes que están haciendo la promulgación en cuanto a FACA de este instituto. Bueno, el instituto trabaja en forma muy activa con el tema de las concientizaciones y sensibilizaciones, y así también de las causas por juicios por maltrato y crueldad animal. Ustedes se preguntarán por qué somos tantos. Tenemos convenios de trabajo, de colaboración con chicos que estudian la carrera de Derecho, próximos a recibirse, de la UCASA, la Universidad Católica de Salta. Ellos trabajan en forma muy activa desde la sensibilización y concientización. El tema que traemos hoy, creo que hay un problema con los Power. Bueno, no importa. El tema que traemos hoy nosotros es lo que dio inicio al Instituto de Derecho Animal, la tracción a sangre en Salta. Cuando me toca participar en el Instituto de Derecho Animal hace un par de años, lo primero que tengo en mi mano son 2 ordenanzas, la 14070 y la 14202. 2 ordenanzas que no podíamos poner en funcionamiento porque no había compromiso de parte de los funcionarios para poder dar cumplimiento a algo que ellos mismos habían elaborado con otras ONGs que habían trabajado muchísimo, ¿no?, para poder lograr que esa ordenanza se haga efecto.
¿Qué pasó? Faltó compromiso. Principalmente fue la falta de compromiso. En el año 2015, luego de muchas luchas y algo que quiero destacar principalmente es el que a veces piensan que porque los proteccionistas son los que llevan la bandera del activismo, por detrás no hay personas que están cuidando los intereses de los derechos de los animales. ¿Qué se quiso lograr en Salta y capaz que en otras provincias también se quiere hacer? Se quiso regularizar la actividad de la tracción a sangre. La regularización fue algo por lo que yo me llevé muchos enemigos detrás mío. ¿Por qué? Porque cuando en Salta nos quisieron hacer firmar un acuerdo de regularización que hablaba de la tracción a sangre, la erradicación de la tracción a sangre paulatina, sin establecer plazos de cuándo se iba a erradicar, eso nos dio a nosotros la pauta de que los políticos nos estaban subestimando, que subestimaban el proteccionismo, que subestimaban porque creían que no habían personas capacitadas atrás que podían decirles que lo que estaban haciendo estos funcionarios era regularizar la actividad. Nobleza Obliga, una ONG, acompañó mucho esto, pero también quedó en el camino, porque, como siempre, y ustedes lo saben, por ahí es por la cuestión de los egos, y nada más que eso. Pero hubieron abogados que les voy a nombrar para dar paso a mis compañeros que trabajaron en esta ordenanza donde yo no trabajé porque yo no estaba en Salta todavía. Fue el doctor Corimayo, la doctora Elisa Rosa y una proteccionista muy activa que fue la señora Mónica Guantay en Salta. Ellos lograron una ordenanza a la que se le dio funcionalidad después que los proteccionistas que los continuamos pudimos trabajar en eso. Y así, hoy en Salta no hay ni un caballo más traccionando a sangre. No hay posibilidad de que ninguna persona logre salir con sus caballos a trabajar. Se hizo un trabajo muy profundo, aunque se duda de lo que se logró en Salta. Pero en Salta se trabajó con errores, con falencias, pero lo que a mí me quedó es que en Salta no hay más tracción a sangre. Nadie más va a ver un caballo devastado en la vía pública. Ya les voy a contar al final cuál es la problemática que hace un par de días tenemos en Salta, también con caballos. Y se van a sorprender porque van a decir, se soluciona una cosa y viene otro problema. Pero esto es lo que estamos, este es el camino, esta es la lucha. Y cuando hay voluntad, vamos a poder lograr. Hola. Bueno, lo que tuvo como consecuencia la entrega de los carreros de los animales fue que muchos de estos animales terminaron en el departamento de caballería de la policía. A esto se le suma que al departamento de caballería van todos los animales que son secuestrados en distintos operativos en distintas partes de la provincia de Salta. Entonces colapsó en cantidad de animales los corrales de caballería. Esta situación nos llega a nosotros por medio de las redes sociales y decidimos tomar intervención. Ya había otra ONG trabajando en eso, pero se acercó personal policial a nosotros para decirnos de qué manera lo podíamos ayudar, y entonces decidimos presentarnos como instituto en los juzgados de garantía y empezar a solicitar al mismo tiempo, por una acordada de la Corte se iba a mandar a remate muchos de estos animales. Entonces solicitamos la suspensión de este remate para que no se cosifique a estos animales, y a través de nuestra presentación y la presentación de esta otra ONG se logró la suspensión de este remate. Pero ¿qué problema teníamos ahora? Suspendido el remate, ¿qué hacíamos con todos esos animales alojados en caballería? Entonces llegamos a la idea de crear un programa de adopción de animales no humanos. Este programa consiste en conseguir adoptantes, hacerles una entrevista, ver si son aptos, si tienen un campo donde pueden ser liberados, donde estos animales no tengan que trabajar más. Tomemos en cuenta que muchos de estos animales tuvieron una vida difícil. No solo hablamos de caballos, sino también de vacas, porcinos, todo tipo de animales de secuestro terminan ahí en caballería. El programa tuvo mucho éxito, tuvimos muchas propuestas de distintos adoptantes y nosotros comenzamos a hacer entrevistas previas para ver si lo considerábamos. Tuvimos suerte, hubo mucha gente que realmente tiene afecto por los animales y los adoptó, y a otros adoptantes los rechazamos porque no cumplían con las características y los requisitos que nosotros pedíamos.
Bueno, yo voy a dar lugar al resto de los colegas para que sigan desarrollando más este tema. Bueno, volviendo un poco a lo que hablaba la doctora Carmen, la pregunta es ¿cómo se acabó la tracción a sangre? Si bien ella explicó que existió una ordenanza que la idea era aplicarlo de forma gradual, pero básicamente generó mucho hecho de violencia. O sea, teníamos por un lado la comunidad carrera que no cumplía con las normativas, tanto lo municipal como nacional, porque ellos circulaban sin una libreta sanitaria. Y por otro lado, el reclamo de la sociedad que pedía soluciones. Entonces generó un hecho de violencia, motivo por el cual está bueno también destacar el compromiso de los funcionarios públicos de la ciudad de Salta, ya que ellos, el 1 de marzo, el intendente actual llevó a las sesiones la idea de empezar a trabajar para erradicar la tracción a sangre y puso una fecha límite, que fue el 4 de agosto del 2017. Y durante ese tiempo básicamente se trabajó con censo, tanto a las familias carreras, los animales que, se censaron los animales y los carros que se utilizaban, y también intervino bienestar animal, que es zoonosis, llevado adelante por un veterinario que se encargó también, participó en los censos activamente, y ahí se determinó el estado en que se encontraban los animales. Si bien, como la doctora destacó, más allá de los errores y falencias, hubo muchas ganas, voluntad, tanto de la sociedad como de los funcionarios públicos y un acompañamiento constante de los abogados del Instituto de Derecho Animal, por la cual se logró llegar a buen puerto y lograr un cambio de perspectiva. Y hoy, actualmente, volviendo a lo que decía el doctor Adrián, podemos decir que se da la posibilidad de la adopción de equinos, de los caballos que están alojados en caballería de la provincia de Salta por distintos motivos. Y básicamente lo que se busca, tanto de los profesionales como nosotros, futuros profesionales, es ir por el camino de la concientización, frente a la vida de cualquier ser vivo sintiente, sabiendo que la educación va a ser el camino indicado para lograr nuestros objetivos. Gracias. Buenos días. Como bien decía la doctora Carmen, nuestra directora, nuestro instituto somos numerosos, no solo porque está compuesto por abogados, sino creo que somos el único instituto de la ciudad de Salta que está integrado con estudiantes, gracias a la posibilidad de la doctora Carmen, que nos dio la posibilidad de ingresar, porque como todos saben, muchos prefieren abogados. Nosotros éramos estudiantes con ganas de trabajar, fervientes protectores de los animales. Entonces, a través de una actividad en conjunto, a través de la Universidad Católica de Salta, que nos propone presentaciones de proyectos de investigación o de extensión, con la ayuda del instituto decidimos, nuestro conjunto de alumnos, presentar un proyecto de extensión, no solo de investigación, de extensión, porque nosotros tenemos siempre las ganas de salir y no solo quedarnos, investigar y haciendo trabajos de estudio. Esta posibilidad, como dije, surgió de la Universidad Católica de Salta, que nos dio un espacio, nos presentamos y gracias a Dios se nos aprobó el proyecto, con el agrado de comunicarle de que somos el primer proyecto de extensión de la Universidad Católica de Salta que se refiere a animales no humanos, que para nosotros es un paso muy importante, si bien no es tan grande, pero es un paso firme que tenemos, que por primera vez nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas aprueba un proyecto y nos da hincapié a que sigamos por este camino de animales no humanos, que es algo novedoso en Salta. Como contaba, tenemos la tracción a sangre cero, pirotecnia cero, venimos con una oleada bastante buena de objetivos que vamos cumpliendo, y para nosotros es mucho menos tener un proyecto de extensión de una universidad en la cual sinceramente no se venía hablando del tema. Nuestro objetivo, nuestro proyecto se denomina fortalecimiento de las herramientas jurídicas sobre los animales dentro del marco de la Ley 14346. Como bien dije, nosotros no nos queremos quedar tanto en los estudios, sino salir en concientizaciones, generalmente en fortalecer a organizaciones e instituciones en nuestro medio los mecanismos jurídicos para la protección de los animales.
como todos saben y nos pasa en todos lados, me imagino, mucha gente no conoce que existe una ley de maltrato animal, tanto instituciones como la gente común. Si bien saben que hay una ley, no saben cómo aplicarla. Entonces nosotros enfocamos ahí en salir a concientizar y enseñar más que nada a la población qué hacer en caso de maltrato animal. También tenemos lo que son difusión y capacitación en la ley de maltrato animal, concientización, prevención. ¿Y cuáles son nuestros destinatarios? Son los CIC, son los centros integrales comunitarios, centros vecinales, en aquellos lugares donde realmente se producen lo que son los maltratos animales, todos saben, barrios bajos, en las periferias de las ciudades. Y gracias a Dios, y con el instituto, logramos un gran apoyo tanto de distintas organizaciones protectoras de animales. Tenemos nuestro director de proyecto, que es Escuela de Garantía, Nominación de los Penales Salta. También trabajamos con la Facultad de Veterinaria, cuyo director también es David Ferri, que vendría a ser el director de Bienestar Animal. Así que bueno, más que nada, agradecer, dar a conocer de que el instituto no solamente trabaja con abogados, con estudiantes, y quiero hacer acá público el agradecimiento que nos dio un lugar dentro de lo que es el proteccionismo, estar aquí presente. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Felicitar también por esta jornada que a nosotros nos hizo demasiado bien, y agradecer también la presencia de todos ustedes, y más que nada muy contento de estar aquí y poder contarles todo lo que hacemos de allá en nuestra querida provincia de Salta. Muchas gracias. Bien, ahora para mostrarles más o menos algunos casos puntuales y quizás los más relevantes de Salta, para ser muy rápido. Este es el caso de Dardo, a causa de una pirotecnia en la ciudad de Salta. El animal, unos jóvenes se reunieron en la plaza festejando con pirotecnia. El animal se alteró, agarró ese cohete y le produjo quebraduras de mandíbula y las partes inferiores quebrados. En la foto de abajo podemos ver que fue adoptado, tuvo una recuperación favorable, y esta causa judicial quizás es la más notable en Salta porque el expediente goza de 3 cuerpos, y además lo que se dio como sanción es la tarea comunitaria por medio de los adolescentes que llevaron este hecho. Este es el caso de una perra que se encontraba preñada, sus crías no nacieron y lo que produjo una infección en sus mamas y directamente la muerte de la misma. Este caso se encuentra también judicializado y en estas etapas la elevación al juicio. Este es el caso de Benjamín, es un acto de crueldad por parte del hombre. El hombre que vemos en foto es quien llevó a cabo el hecho. Simplemente agarró un machete y un acto de bestialidad le produjo mutilaciones en el cuerpo del animal, produciendo heridas cortantes y la muerte del mismo. Este caso también se encuentra judicializado. Y este es otro caso de pirotecnia, que gracias, como decían los alumnos acá, gracias a la prohibición de la pirotecnia evitamos todos estos tipos de casos que son los más relevantes en salud. Muchas gracias. Yo les agradezco profundamente y les pido mil disculpas porque en realidad tenemos el tiempo muy acotado, se nos han extendido, y le agradezco muchísimo a la doctora González Silvano que nos dio un poco más de tiempo, porque también está la doctora Alicia Racit del Instituto de Derecho Animal de San Isidro, que quiere exponer brevemente también con relación a su instituto. Así que le pido mil disculpas si alguno quedó sin poder decir algo, pero la verdad que teníamos 12 minutos por instituto y 12/15 como mucho, y por ahí nos excedimos. Buenos días. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Les cuento que el Instituto del Colegio de Abogados de San Isidro se creó a fines del año 2011 y comenzó a funcionar formalmente en febrero del año 2012.
Fue el primer instituto a nivel nacional que fue creado, si bien debemos reconocer que en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ya funcionaba la Comisión de Derecho Animal, pero el rango de instituto, el primero fue San Isidro. Y fue difícil que se considerara en el colegio, consideraran a esta rama del derecho con el mismo rango que el derecho civil, que el derecho comercial, que el derecho constitucional. El área académica estuvo durante mucho tiempo debatiendo si debía o no crearse este instituto hasta que finalmente el Consejo lo aprobó. Cuando comenzamos a funcionar, nos trazamos a hacer diferentes análisis y funciones básicas, como el seguimiento y la aplicación práctica de la legislación, elaborar proyectos de normas, velar por el cumplimiento de esa normativa, elaborar dictámenes, organizar jornadas de trabajo, talleres, congresos e impulsar campañas de concientización, tanto para la formación de los abogados como concientizar a la población en general. Hicimos algunas reuniones extraordinarias que voy a dar 2 o 3 nada más, que fueron muy importantes. Una en la que se trabajó mucho sobre el tema de cerrar el zoológico de Colón, provincia de Buenos Aires, donde los animales estaban en un estado deplorable. Bueno, luego hicimos una jornada conjuntamente con Proyecto Gran Simio, que tuvimos la suerte de tenerlo a Pedro Posasterrado, que nos dio una clase maravillosa sobre este tema. Y la última jornada relevante que hicimos fue sobre caballos, que dimos llamarla el caballo, su evolución desde símbolo nacional a sujeto de maltrato animal. Aquí tratamos la tracción a sangre, que si bien en el norte del conurbano pareciera que no existe, sí existe, porque hay bolsones de pobreza muy importantes. Durante todo este tiempo de trabajo nos hemos dado cuenta que es fundamental para el cambio de paradigma desnaturalizar lo que está naturalizado e informar a la gente, no solamente a los abogados, sino a la población en general, darles información no solamente sobre cómo tienen que actuar en caso de maltrato, sino lo que significa el maltrato, lo que se hace en los mataderos, lo que se hace en los criaderos, porque concientizar es la base para cambiar el paradigma. Y el hecho de que todos estemos reunidos hoy aquí significa que este cambio ha comenzado. Cuando me dicen que no es posible, que está muy arraigado en las costumbres, en la tradición, el maltrato animal, yo siempre recuerdo una frase de Gary Smith con la que voy a terminar y que me hace creer que este cambio, aunque el camino sea difícil, aunque sea doloroso, aunque nos encontremos con muchísimas pruebas a sortear, es posible. El cambio es posible y el paradigma está cambiando. Y Gary Smith ha dicho: hace 200 años los estadounidenses hubieran pensado que eres absurdo si abogabas por la abolición de la esclavitud. Hace 150 años se habrían reído de ti por sugerir que las mujeres deberían tener derecho al voto. Hace 75 años se habrían opuesto en voz alta a la idea de que los afroamericanos reciban la igualdad de derechos. Hoy se ríen de nosotros por sugerir que la esclavitud animal se termine. Algún día no se reirán más. Y ese día creo que ha llegado. Muchas gracias. Bueno, mientras sube la doctora González Silvano, yo les digo que les agradezco muchísimo. La verdad que es un gran trabajo el que estamos haciendo todos en la Argentina con los institutos. Así que, ¿en serio?
Bueno, nos acaban de regalar 5 minutos. Creo que había alguien de Salta que había quedado sin poder decir algo. Yo les comento algo en lo personal. Yo quería hacerle preguntas al Instituto de Salta, porque es el único lugar donde están, desde mi desconocimiento aparente, funcionando el tema de la eliminación de tracción a sangre. Qué suerte que se sentó así, se la puedo preguntar. No sé si a ustedes, si alguno de ustedes también quiere hacer esta pregunta, porque yo les comento, yo vengo de Bahía Blanca y en Bahía Blanca es una falacia cuando dicen que Bahía Blanca no tiene tracción a sangre. En Bahía Blanca se hizo algo peor para los animales y para los humanos, que es la cuadrícula del micro y macrocentro prohíbe la tracción a sangre o la tracción animal equina para el cartoneo. Entonces los animales están usándose en las afueras con cargas mucho más pesadas, con fierros, escombros y demás. Nosotros es un tema que, y también se lo quería preguntar a ellos, cuando se intentó hacer algo, fue toda la mafia organizada de los carreros o de los recolectores informales, para decirlo como corresponde, y apretaron al intendente, al secretario de gobierno, colocaron los carros en el medio de la plaza, y acá tengo la conciudadana que no me va a dejar mentir, las conciudadanas, y no se pudo hacer. Entonces, cuando yo los escucho a ellos decir que en Salta no hay tracción a sangre, creo que me interesa desde el punto de vista práctico cómo lo lograron, más allá de lo que todos podemos saber desde el punto de vista legislativo, porque nosotros tenemos una ordenanza maravillosa de pirotecnia que desde el punto de vista práctico ha disminuido y todo, pero no se cumple. Nosotros, o sea, quiero decir que más allá de lo que podemos saber, quisiera saber, si, ya que me dieron estos minutos, no sé si nos pueden explicar, tal vez es mi inquietud, puede ser la inquietud de los demás, ¿no? Bueno, gracias por un poco más de tiempo. Lo que pasó fue que no fue de un día para otro, fue un trabajo de más de 10 años que venían haciendo, por ejemplo, la doctora César, otros abogados y también gente del proteccionismo. Fue una lucha difícil, pero creo que uno de los factores determinantes fue compromiso, además de la insistencia por parte de la gente y de los colegas abogados. Yo en ese momento todavía no me había recibido, todavía era estudiante, y fue un compromiso de parte del actual intendente que le puso fecha límite y sobre todo el tema de que los proteccionistas y colegas impulsaron que no se haga una regulación de la tracción a sangre, sino que pelearon por la prohibición de la tracción a sangre. Acá la colega, la doctora Céspedes, les puede explicar en primera persona, porque ella fue la que lo vivió, todo eso. ¿Cómo lo instrumentaron en realidad? Bueno, a ver, les explico. Fue muy difícil. Lamentablemente tenemos que decir que tuvimos que llegar al extremo de la violencia. Llegó un momento que la tracción a sangre en Salta había tomado color rojo. Era la guerra entre proteccionistas y carreros. Y ya no nos escuchaban, ya no había forma. Íbamos a hacer una denuncia basándonos en la resolución de SENASA que establecía que no se podía circular por las calles de la ciudad si no tenía libreta sanitaria. Denunciamos a los funcionarios de SENASA que no cumplían con esa resolución. Denunciábamos por maltrato animal y íbamos a los lugares donde los carreros se encontraban con sus carros, con las denuncias pertinentes, y no nos escuchaban, hasta que un día dijimos, los que somos proteccionistas activistas, me considero una activista, dijimos, esto se va a terminar, y en el camino a veces tiene que morir alguien, dicen, ¿no? Bueno, eso nos pasó lamentablemente. Tuvimos que ir un día en un acto. Se va a cumplir, no fue en el acto del 20 de febrero de Salta. Nos presentamos con las denuncias pertinentes, con todo el trabajo de legal, digamos, denunciar, llevar documentación de que no podían estar realizando un acto en un lugar público con esa impunidad de
trepados encima de los carros, desfilando con el poncho gaucho, o sea, era una cosa totalmente bizarra y nosotros lo único que pedíamos ese día era que se suspenda ese acto. Fuimos lesionadas, nos golpearon, yo estaba embarazada, una compañera fue lesionada y eso generó compromiso. Vieron que a veces tienen que suceder ese tipo de hechos para que haya reacciones. Bueno, al día siguiente el intendente nos llamó, estuvimos reunidos con él, nos dijo se termina la atracción a sangre en Salta, se termina el 4 de agosto y veré cómo consigo, y esto lo tengo que decir, lamentablemente no es una cuestión política, quien me conoce saben que yo no tengo nada que ver con la política, de hecho no pertenezco, no trabajo, soy totalmente independiente. Él nos dijo, se termina la atracción a sangre en Salta, pero no tengo cómo comprar las motocargas, ese era su problema. ¿Qué hizo? Se vino aquí, habló con la ministra Stanley, consiguió fondos y no sé cómo hacen los políticos, pero la cuestión que fue y compró motocargas, les dio las motocargas, los puso a trabajar, los hizo como talleres para la gente que no quería seguir realizando la actividad con la motocarga, sino quería tener un oficio. Entonces hay muchos que son peluqueras y se les dio toda la instrumentación para tener su peluquería en su casa, gente que son, por ejemplo, tienen una... se dedican a la actividad herreros, tienen varias actividades. En Salta tenemos un lugar de oficios, se enseñan oficios. Entonces ellos durante mucho tiempo accedieron a un monotributo social. Se les preguntó, por ejemplo, ¿cuánto ganaban con la actividad? Les decían 6.000 pesos mensuales. Bueno, ustedes van a cobrar 8.000 pesos mensuales mientras estudian y se capacitan hasta que se les haga el programa de del cambio de la motocarga por la actividad que ustedes quieran hacer o otra cosa. Entonces, fue de a poco, y ustedes me preguntan, ¿qué pasó con los caballos? Esa es la gran pregunta de todo. ¿Qué pasó con los caballos? Bueno, los caballos fueron entregados a una ONG. Una ONG se llevó un número importante de caballos a un santuario, pero después siguieron más caballos. Hay más caballos en Salta, y esos caballos son los que forman parte del programa de adopciones que tenemos, y hasta ahora vamos sacando 63 caballos y todavía tenemos 200 más. Cuando hace rato yo les decía de la otra problemática que tenemos, que nos surgió unos 2 días antes de venir a este encuentro, 2.000 caballos pertenecientes a gente de comunidades indígenas dentro de un predio del ejército. Me dijeron, doctora, no sé qué hacer con los 2.000 caballos de no sé cuántas familias que están en el predio del ejército. Digo, Dios mío, no podemos sacar todavía los 200 caballos de caballería y ahora me quieren traer 400 más, 2.000 más, ¿qué hago? O sea, dejamos un colega que se reúne con el comandante el día de ayer para ver si podemos trabajar, porque esos caballos, ese es su centro de vida, hace 25 años que viven algunos ahí, nacieron y están ahí, es como una reserva. Bueno, a ver, ¿qué se necesita para terminar con la atracción a sangre? Compromiso, activismo. Lamentablemente por ahí los abogados somos medio reacios al activismo, ¿no? Pero bueno, es el activismo. Yo estuve como primera persona y no me da vergüenza decirlo. A mí me interesaba salvar los caballos. No me interesaba si me tenían que poner frente a frente al carrero, pero que ya era, ustedes aquí lo saben mejor que nadie. Nosotros hasta entramos en lugares de incógnito con personas como Grabois, y ustedes lo saben muy bien, donde fuimos amenazadas. No nos importaba, la cuestión de nosotros era terminar. Llegó un momento que dijimos, se termina la atracción a sangre en Salta o se termina. Los salteños somos bastante osados, no nos interesa mucho el qué dirán, eso no nos interesa el qué dirán, logramos nuestros objetivos porque vamos de frente y vamos con la verdad. Esa es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros. Todos los del Instituto de Derecho Animal, ninguno pertenece a ningún partido político, trabajamos desde ese lugar principalmente porque cuando hay intereses que tengan que ver con la política, todo se desvirtúa. Trabajamos, somos muy claros en lo que hacemos, cuando vamos nos plantamos y tenemos que, de hecho, denunciamos al intendente un día antes de que nos cite para hablar de
de la erradicación de tracción a sangre. Fuimos con la denuncia y le dijimos, te denunciamos por no cumplir con la ordenanza. Denunciamos al de Senasa, lo denunciamos a él. Bueno, eso fue, doctora, específicamente, es compromiso político. Otra cosa de la que nosotros estamos muy orgullosos del instituto es que sabemos tocar las puertas. Creo que esa es la forma. Cuando algo nos sucede con cualquier cosa, no solamente tracción a sangre, sino por ahí causas judiciales, nosotros vamos y tocamos la puerta y tenemos un lema: como tratamos, nos tratan. Entonces, si nosotros vamos con respeto a los fiscales, y los jueces desconocen totalmente el derecho animal, no saben nada. De hecho, hay un abogado muy constitucionalista, es un juez, Ignacio Colombo, una persona muy joven, con muchos conocimientos, que cuando los chicos le propusieron que sea el director de la investigación, él dijo, me interesa muchísimo, pero no conozco nada del derecho animal. Y hoy es una de las personas que más se está interiorizando, que quiere aprender y que le interesa, y es un juez de garantía. Y así también los fiscales en Salta, dentro de poco ya tendríamos una fiscalía de derecho animal, y también se quieren interesar. Ya hace 4 o 5 días se creó una fiscalía correccional, porque en Salta tenemos eso. Tenemos los delitos correccionales que se trataban dentro de las fiscalías penales, y ahora todos los delitos correccionales, como por ejemplo el tema de los equinos sueltos en la vía pública, se trataban en fiscalías comunes, ahora van a tener un tratamiento especial. O sea, ahora sí los fiscales van a tener que darle una solución a aquellos caballos que quedan decomisados y después se ve el destino. Estamos tratando de sembrar en el fiscal la idea de que no sean devueltos a los contraventores, sino que sean entregados directamente a las ONG, y las ONG le darán el destino correspondiente.